Buenos días. Hoy, primero que todo, vamos a orar. Y te pedimos, Padre, que tú me des la sabiduría, que me des para hablar con denuedo, que tu Espíritu Santo me ayude a hablar conforme a tu palabra y no a lo que yo quiera hablar, Señor. Que seas tú obrando en mí, llenándome de tu presencia y que todo lo que yo hable me edifique a mí y a todas las personas que lo escuchen. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hoy estoy un poquito ronco. Perdonen si no se oye duro. Vamos a hablar sobre Marcos 6. Y vamos a leer primero del versículo 31 al 43. Yo le puse le acabo de dar el nombre a la prédica. Ahora son de papel. Y suena extraño el nombre, ¿no? Pero escuchen el mensaje completo y van a ver por qué ahora son de papel. En este capítulo, Jesús sale a hacer muchos milagros. Pero en los primeros versículos dice que llegó a la región de donde era él. ¿Lo leo? No, todavía no. Y no pudo hacer muchos milagros por su incredulidad. La incredulidad de la gente. Pero vamos a comenzar con el versículo del 31 al 43. Del 31 al 43 dice: Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús, y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él, les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: cinco panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Aquí tenemos a un Jesús que hace un milagro del que hemos hablado muchas veces. Hasta el cansancio hemos oído del milagro de los panes y los peces. Pero mi pregunta es: ¿por qué ya no se ven estos milagros? ¿Por qué? Vamos al versículo 5 un momentico. Dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. El 6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Ok.
Hay dos causas por las que la iglesia hoy en día no se parece a la iglesia primitiva. Primera causa, la incredulidad. Nosotros hemos caído en el adulterio espiritual. Cuando alguien tiene un problema de esquizofrenia, nos vamos al psiquiatra, porque él sí sabe. Él tiene un papel, por eso es que esta prédica se llama Oración de Papel. Porque el doctor fulanito, con maestría en no sé qué cosa, con posgrado en no sé qué cosa, él lo va a ayudar. Entonces viene el maestro fulanito, el señor fulanito, y le pone unos fármacos, droga, y salimos contentos. Ese doctor es muy bueno. Conozco el caso de alguien que le ponían medicinas para sedarlo y eso no soluciona. Eso simplemente lo deja dormido. Cuando una persona tiene problemas de esquizofrenia, de conducta agresiva, le dan fármacos para quietarlo, pero no le están solucionando. Simplemente un pañito de agua tibia. Ahora, el Jesús que yo conozco, llegó un papá con un hijo que se tiraba en el fuego, que le daban unos ataques fuertes, y Jesús lo hizo libre. Hoy en esta crisis, llegan a la casa de muchos y guardan la comida y no la comparten porque les queda poco. El Cristo que yo conozco, de 5 panes y 2 peces, le dio comida a los hambrientos y quedó. Esto me hace recordar lo que hacíamos en Villazur, en mi casa. Cuando nos reuníamos los miércoles, que con 1 kilo de arroz comían 22 personas y quedaba. Cuando orábamos la comida. Me recuerda cuando un día en mi casa no había comida y el Señor le dijo a Lisbeth que fuera encima de la nevera. Y Lisbeth le dijo al Señor, ¿cómo fue Lisbeth? Que no había nada. Ajá, cuéntalo. Que no había nada y él dijo que fuera encima de la nevera y le volví a decir que no había nada porque ya yo había limpiado allí y no había nada. Y él me dijo por tercera vez que me subiera y fuera a ver que allí había. Y había 1 kilo de caraotas. Escuchaba un pastor Mariano Ricache de Costa Rica, de Almolonga, y veía los milagros que Dios hacía a través de él. Ahí en el versículo 3, 2 para 3 dice que se hacían milagros, maravillas y por sus manos. A eso vamos. Y entonces vemos que hoy en día alguien tiene un problema y le decimos, pero mira, vamos a orar. No, pero es que primero van al psiquiatra. Hoy en día los consejeros en este país donde estoy yo, donde estamos todos actualmente, tienes que tener licencia para aconsejar porque tú tienes que estudiar. Cuando el libro que es la Biblia dice que la sabiduría viene de parte de Dios, que hay espíritu de consejería. ¿Me equivoco, esposa? No. ¿Y que tiene? ¿En dónde está? Isaías 11:2. Isaías 11:2. Búscalo, John David. Pero mientras John David lo busca, pero se nos olvida la Biblia, porque hoy en día queremos más en los posgrados, en los doctorados, es lo que nos afoca, lo que nos asombra. Léelo, John David. Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y el de temor. Ahí tiene bien. Jehová. Ahí está el de sabiduría y el que, ¿cuál más? Inteligencia. Y el de consejo. Poder. Y de Señores eruditos, permítame decirle que la sabiduría no viene de tus estudios ni de tu universidad, ni de tu posgrado. ¿Sí? Va a la cabeza y sé humilde, porque si tú no haces lo que hizo Jesús, vete a Mateo 6:46, por favor, John David. Mateo, Marcos.
Marco. Citamos en Marco. Si nosotros no entendemos que el secreto de esto, ya lo vas a leer cuando yo te diga, el secreto de esto no es estudiar no es tener muchos títulos. Para yo dar consejería necesito la dirección del Espíritu Santo. No las técnicas que me enseñó un profesor, que quizás tiene más problemas que el paciente. Hoy en día hay gente que da consejería matrimonial y se han divorciado varias veces. ¿Con qué autoridad tú puedes dar consejería matrimonial? Ahora hay gente que da consejos de cómo criar a tus hijos y no tienen hijos. Por Dios de la vida, esto es tan simple. ¿Usted aceptaría que un ciego manejara un carro y usted se montaría de copiloto? No. Entonces, ¿por qué usted acepta que alguien que no tiene base sobre lo que está hablando maneje su vida? Y desprecias a Dios, el que da la sabiduría y el consejo. Desprecia a los hombres de Dios. Ya los pastores en este país los tienen como un empleado, como de adorno. Los tienen para que el domingo den un mensaje, pero no se les valora. Porque cuando usted como cristiano va a un psicólogo, un psiquiatra, primero que a su pastor, usted no está honrando a su pastor. Porque si ese es un hombre de Dios que paga un precio y tiene una comunión con Dios cada día, y tiene la sabiduría del Espíritu Santo y del Espíritu de consejería, yo no tengo que ir a un psicólogo. Porque el psicólogo no tiene la dirección del Espíritu Santo. Porque el psiquiatra no tiene el poder de Dios en sus manos. Y no tiene resultado porque baja la persona incorrecta. Porque aún los pastores los seguimos cuando tienen muchos posgrados. El doctor tal. Ahora miren la clave, miren lo que hacía Jesús. Léeme Marcos 6:46, por favor. 6:46 dice: y después que lo hubo despedido se fue al monte a orar. Aquí está el secreto. ¿Cuánto tiempo pasas con Dios en oración? No cuánto tiempo pasas estudiando libros y teorías incongruentes. No cuántos libros has leído, ni cuántos posgrados tienes, ni cuántos títulos tienes en la pared. ¿Cuánto tiempo pasas con Dios y con la Biblia? Eso es lo que a mí me asombra. Eso es lo que a mí me impacta. Un hombre de Dios que cuando haya un enfermo le ponga las manos y se sane. Eso es fácil dar una medicina. Él estudió 7 años y da una medicina. Pregunto, ¿qué protagonismo tenían los psicólogos y los psiquiatras en el tiempo de Cristo? ¿Qué doctor puede sanar una fractura en la clavícula, Abraham? Dios. ¿Y quién resucita a los muertos, Abraham? Abraham estaba muerto. Yo quiero que me busque un letrado que resucite muerto. Solamente el Señor Jesús. Y a ese lo buscamos de último, cuando ya el psiquiatra, el psicólogo, cuando ya el doctor no puede hacer nada, buscamos a Jesús. Cuando debe ser nuestra primera opción. ¿Cuántos minutos llevo? 13. Todavía me queda. Entonces el gran problema hoy en día de la iglesia es que ponemos en los púlpitos gente preparada por el mundo, pero que no tienen intimidad con Dios. Y perdónenme si suena ofensivo, pero ya estoy cansado de que la gente siga viéndonos a los cristianos con burla, de que no haya éxito. ¿Sabe por qué? La gente no viene a Cristo porque no ve resultados, porque nosotros los líderes no estamos asumiendo el rol que debemos tener. Porque no nos gusta ayunar, sino que tenemos la barrigota grande. Porque no nos gusta pasar tiempo en oración y meditando la Biblia. Entonces cuando la gente viene, cuando tenemos que predicar, son sermones organizados, pero que a veces no está la dirección del Espíritu Santo. Y esto no quiere decir que yo no debo prepararme. Y esto no quiere decir que yo no debo organizar el sermón. Esto tiene que ver con que yo lo organizo, pero al ladito de Jesús.
el Espíritu Santo guiándome, diciendo qué voy a escribir y qué voy a decir. Porque la Biblia yo no la analizo, yo la medito y el Espíritu Santo me revela la palabra. Yo no tengo capacidad de analizar, porque si yo analizo dependo de mi capacidad. Pero si yo busco la revelación del Espíritu Santo, entonces es Él quien me dice lo que tengo que decir. Por eso es que Pedro era un pescador y Juan, y cuando se paraban a hablar dejaban asombrados a los fariseos. Hoy en día no asombramos a nadie, nos asombramos más bien nosotros. Por eso es que hoy en día los políticos no escuchan a los evangélicos y buscan a los santeros y a los brujos. ¿Sabe por qué? Porque el santero y el brujo hacen un ritual y el diablo los usa. El cristiano no busca de Dios, sino que se apega al mundo. En los tiempos de antes, Daniel le reveló a Nabucodonosor los sueños que los brujos no pudieron revelar. Amén. Amén. En el tiempo de antes, José le mostró al faraón el sueño que los demás no pudieron. Hoy en día los cristianos más bien se apegan al mundo y no pasan tiempo en oración y en lectura de la palabra. Y por eso es que la gente en las iglesias no tiene pasto fresco, sino puro mensaje rebuscado, donde no hay dirección del Espíritu Santo. Por eso es que hoy la palabra de Dios no fluye como debe, porque hay gente que se monta con pecado en el altar. Porque hoy en día importa más si el hermano Joan David tiene 6 años de universidad y tiene un título de música y estudió teoría del solfeo. Pero no, la hermana María no, porque la hermana María canta desafinado. La hermana María no, ella canta desafinado. Entonces, se oye feo. Pero aquí no es que se oiga bonito. Aquí se trata de que ministre, porque el diablo no huye cuando tú cantas bonito, ni cuando tú pegas gritos. El diablo huye cuando la presencia del Señor está en tu vida. Cuando Jesús llegó donde el endemoniado de Gadareno, bastó con que Jesús llegara y los demonios dijeron: ¿qué tienes en contra de nosotros? Porque has venido a atormentarnos. ¿Qué hace el diablo cuando tú llegas a un lugar? ¿Qué hace el diablo cuando tú oras? ¿Se va la enfermedad o se queda? Analicémonos. Y de esto se trata. Ahora buscamos gente de papel, no gente que pague un precio de rodillas. No buscamos ungidos, sino reconocidos. ¿Me entiendes? Y ese es el problema de la iglesia. Y ese es el problema del ser humano, que hemos quitado nuestra mirada de Dios y nos hemos aferrado a lo lógico, al mundo, a los doctores, psicólogos, psiquiatras. Ellos mismos tienen más problemas que tú y yo. Ellos mismos a veces tienen su vida vuelta un desastre, porque un hombre con muchos títulos que no tenga a Jesucristo en su corazón no tiene la vida como la debe tener, no tiene autoridad. Y un cristiano que tenga un título y primero sea su título, porque ya después que todos tenemos títulos, ya hay pastores que ya no son pastores, ya no dan consultas pastorales, ahora dan citas psicológicas, ya no son pastores, ya son psiquiatras. Cuando tú dejas la mejor profesión del mundo, que es servirle a Dios, y quieres que te etiqueten con una etiqueta del mundo, ya perdiste todo. Porque no le estás dando honra al que da la sabiduría, al que da el conocimiento, al que da espíritu de consejería. Aquí tienes que estar certificado para dar consejo. ¿Y quién te enseñó? Otro ser humano como tú. Pero yo prefiero ir a la Biblia, que ahí está el manual de vida hecho por el que me diseñó, el que me conoce mejor que yo mismo y el que te conoce a ti. Y cuando uno busca la dirección del Espíritu Santo, no tengo que ir a tantas citas
para descubrir qué tengo, es porque el Espíritu Santo revela de una vez. Cuando Ananías y Zafira le mintieron a Pedro, Pedro le dijo de una vez, no tuvo que llamarlo 10 veces, ni llamar al FBI, ni hacer un interrogatorio. Le dijo, ¿por qué has mentido? No has mentido a los hombres. Y tuvieron las consecuencias que tuvieron. Señores, comencemos a buscar de Dios. Comencemos a hacer lo que Jesús hizo. Jesús terminaba tarde su jornada, sanando y enseñando, mas sin embargo se apartaba a orar. Tú no te estás apartando a orar. Tú no tomas en cuenta al Señor ni en la mañana ni en la noche. Comienza a hacerlo y va a cambiar tu vida. Dios te bendiga.